hablando de pensar la clase, ¿sí? Pensamos la clase, tomamos decisiones en relación a nuestras posiciones, nuestras macro decisiones, decíamos hace un ratito, y tenemos que poner en marcha y poner en juego algunos componentes que vamos a llamar y que no pueden dejar de estar a la hora de hacer nuestra hipótesis de trabajo, es decir, una anticipación del camino que vamos a recorrer. ¿Qué pienso yo acerca de cómo voy a llevar adelante la propuesta que estoy pensando? ¿Está bien? Entonces, pensamos la clase, tomamos las decisiones, tengo claro los sentidos, si se quiere, más luego pongo en juego una hipótesis. De esto se trata planificar, hacer una hipótesis de trabajo, una representación, como dijeron recién, anticipada, previendo lo que pienso que puede llegar a pasar. Para lo cual, ahí sí van a empezar a jugarse algunas cuestiones didácticas, porque hay componentes que yo no puedo dejar de tener en cuenta. De esto es que trata el video que vieron de Ruth Harff, y si ven acá en la pantalla, hablamos de planificación o hablamos de programación. Cuando planificamos o programamos, que dice que son actividades de la vida cotidiana, en realidad lo que hacemos es pensar un posible curso de acción, básicamente, ¿no? Para cualquier cosa. Si yo tengo que ir, por ejemplo, a Bariloche, y con este contexto que nevó en estos días y que el camino puede estar complicado y demás, bueno, decido si voy por el camino de Villa Langostura, que está complicado, o voy por Piedra. Es más, no sé, ¿cuál elijo? Y evalúo de alguna manera los pros y los contras de cada camino y decido por dónde. Hago una hipótesis de trabajo, de curso de acción, y me dirijo hacia ella. ¿Esa hipótesis puede estar sujeta a cambios? Sí, puede estar sujeta a cambios, porque puede ser que mañana se pegue la nevada del siglo, que dicen que va a llegar, y con lo cual los caminos están cerrados, entonces mis posibilidades se coartan. Y ahí tengo que pensar plan B, o cambio el viaje para otra instancia, o para otra semana, o para otro día, o decido hacerlo de todas maneras, pero tengo que prever las cadenas necesarias, digamos. Empiezan a aparecer un montón de variables en juego. En el caso que nos ocupa, sí. Toby, ¿querías decir algo? Que ella agregaba que no hay planificación, o sea, que sea buena o mala, sino que sea funcional. O sea, si te sirve y funciona, está bien, no tiene que ser perfecta. Así lo entendí yo. Perfecto. Claro, que sea útil o no útil. También in- usabas... Exacto, a tus intenciones. Por eso es clave pensar los sentidos. Y por otro lado, no solo funcional, sino además flexible. ¿Sí? No hay la planificación rígida, esa que yo escribo y que me apego a ella como si fuera la única posible, es errónea. ¿Por qué? Porque la clase se mueve, es dinámica, tiene un montón de cosas que me van a intervenir. Entonces, si yo me apego al régimen establecido en esa hipótesis de trabajo, me olvido de las circunstancias que pueden aparecer. ¿Sí? Sí, daba el ejemplo de una construcción de la base, lo importante que era la base de la planificación, y que, o sea, si tenés una buena planificación, vas a tener más flexibilidad. De eso hablaba, ¿no? Exacto. Cuanto más claridad tenga en mi posicionamiento, en mi sentido,
en mis intenciones, en mis representaciones, más posibilidades voy a tener yo de flexibilizar la relación entre los componentes, que es lo que vamos a ver. A ver, para que no se malentienda, no es que las circunstancias me determinan y cambian todo, sino que mi intención sigue estando. Y eso es importante, mantener el foco, porque mi intención a la hora de enseñar tiene que ser clara. Ahora, ¿yo qué puedo flexibilizar? Puedo flexibilizar los tiempos, puedo flexibilizar las tareas, puedo modificarlas si es necesario, puedo jugar con los componentes que juegan en esta planificación y ahora los vamos a ver. Entonces, veamos en esta filmina que son las ideas que ustedes tiraron, ¿sí? Planificación de la enseñanza es básicamente una organización de la tarea del enseñar, en términos de representación, en términos de anticipación, en términos de prueba o intento, por lo tanto, es una hipótesis de trabajo. Y esta hipótesis de trabajo tiene que tener un posicionamiento y un encuadre firme, como decían recién, lo que habilita una flexibilidad posible y necesaria. ¿Hay concepciones diversas y posiciones diversas? Sí las hay, pero hay que ponerlas de manifiesto, ¿sí? Desde fundamentos didácticos, pedagógico-didácticos. Y vienen componentes. Cuando yo hablo de los componentes, son un poco los que aparecían en el texto de Camiglioni, la otra clase, el otro encuentro. Hablaba de propósitos, hablaba de objetivos, hablaba de secuencias o de estrategias o de metodologías, hablaba de los contenidos, hablaba de los tiempos y del espacio. Los componentes básicamente de la planificación que no pueden dejar de estar, tiene que ver con estos que aparecen, los objetivos o propósitos, los contenidos, las estrategias, tareas o actividades, que esto va a depender del encuadre teórico, los recursos y la evaluación. La relación entre estos componentes va a estar atravesada por dos grandes ejes, los ejes temporales y el eje espacial, es decir, para qué cantidad de tiempo o de qué tiempo dispongo, tengo o pienso que me va a llevar, y el espacio en el cual me muevo. Cuento con determinado espacio, qué tipo de espacio, esto es muy importante también, sobre todo en ustedes que van a dar educación física, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen una columna en el medio del patio, deben contemplarla en su planificación, porque va a ser, sin duda, un eje sobre el cual van a tener que trabajar de manera diferente que si no la tuviesen. Un ejemplo muy burdo, pero que aparece. Estos componentes se relacionan y deben relacionarse en base o en relación a un concepto clave que va a ser la coherencia. Coherencia. No solo coherencia en mi posicionamiento, sino en la relación entre los componentes. Y esto es muy importante desde el punto de vista didáctico. O sea, si yo me propongo algo que después les hago hacer una actividad que no está relacionada con eso que yo me propuse, no hay coherencia. ¿Se entiende? Si yo me propongo que ustedes establezcan relaciones, ¿sí?, entre los conceptos, y después como actividad les hago hacer una sopa de letras, buscar en una sopa de letras conceptos importantes, no los hago relacionar, estarán buscando los conceptos. Están buscando las palabras, pero no hay relaciones posibles, no hay coherencia ahí entre lo que me propuse y lo que les hice hacer para lograrlo. ¿Sí? Esto es súper importante de trabajarlo porque es donde más, de alguna manera, se complican en sus prácticas, por ejemplo. Cuando lo tienen que volcar en el papel, que fue algo que dijo Joaquín,
que vio en el video, la autora decía que planificar también, esta hipótesis, es pasarla por escrito. Cuando la pasamos por escrito, tiene que quedar claro para el que lo lee lo que voy a llevar adelante. Para que el otro que lo lee entienda, yo lo tengo que tener claro. Básicamente, ¿no? Entonces, ahí es donde más se traban cuando proponen un objetivo que no condice con la actividad que llevaron adelante o que quieren llevar adelante. O no le dan los tiempos, por ahí proponen, no sé, una mancha, y la mancha se resuelve en 5 minutos. Porque los chicos es rápido, una mancha saltada. Variante, una mancha saltada que toco el pie, y se te fueron 7 minutos, te quedan 30 restantes. Y entonces se nos complicó, ¿sí? Ahí es donde tenemos que pensar todos estos componentes de los que hablamos, los objetivos, los propósitos, los contenidos y las propuestas que llevamos adelante, en un tiempo y en un espacio. Y no nos vamos a olvidar de la evaluación, que también es importante. Una evaluación que, por ejemplo, ¿qué trato de hacer en la evaluación? ¿Qué es una evaluación? Trato de ver si aquello que yo me propuse que vos aprendas, te pudiste aproximar, ¿no? ¿Cómo voy a buscar eso? ¿De qué forma? ¿Y qué sería para mí evaluarte? ¿Cuándo estarías bien o cuándo estaría mal? ¿Cuándo lo lograste o cuándo no lo lograste? Más luego, ¿te repruebo porque no lo lograste o no te repruebo porque vas en camino? Todas estas cosas que parecen tontas o muy evidentes, digamos, las tenemos que pensar, porque después nos juegan malas pasadas en nuestros sentidos, porque nos jugamos con lo que pensamos de nuestras representaciones. Vieron que nosotros hicimos la biografía escolar. Yo quiero parecerme a ese profe con el que me llevaba bien, porque tal cosa, y me quedó mi impronta, una huella, ¿no? De lo que me pasó, de lo que no me pasó, o de lo que quiero que pase. Pero más allá de eso, tenemos que tener fundamentaciones didácticas y pedagógicas. Para eso están cursando el profesorado, ¿sí? Entonces, el kit de aquí de la cuestión tiene que ver con que haya coherencia entre todos estos componentes que forman parte desde el punto de vista didáctico de una planificación. Ahí aparecen en esta filmina un par de palabras más, ¿sí? Que no las vamos a dejar de enunciar. Primero, dice condicionantes de la planificación. Cuando uno hace una planificación, como decíamos recién, pensar la clase es pensarla en la situación, ¿sí? Es pensar la clase en términos de una clase como actividad situada. Entonces yo tengo que ver la complejidad de la enseñanza, las características histórico-políticas de las situaciones de enseñanza y el carácter del sistema educativo. Cuando hablábamos de los diseños curriculares, había diseños de Jujuy, de Río Negro, de Neuquén, de Córdoba. ¿Está bien? Estamos tratando de encontrar las características propias de cada realidad. Y esto es importante a la hora de planificar. No podemos desconocerla. Hay un ejemplo muy usado, pero que no deja de ser ejemplificador en relación a los contextos, que yo que vengo de Buenos Aires, de Ciudad de Buenos Aires, llegué acá y en muchas de las planificaciones que hacían algunos profes o algunas maestras, hacían trabajo con los semáforos cuando acá en San Martín todavía no había. Porque había propuestas hermosas de educación vial con los semáforos, pero si acá no hay semáforos, o no había en ese momento, porque ahora hay, o en Junín hay, pero acá no había, no servían, porque los chicos que viven acá no lo tenían como incorporado en su bagaje. Entonces, por ahí eran propuestas divinas, pero que no estaban situadas.
¿sí? Claro, tiene que situarse el contexto, ¿no? Que se Absolutamente, vive. totalmente, ¿sí? Es como, hay un ejemplo mucho más burdo todavía, que les mandaron computadores a un lugar donde no había luz. Entonces llevaban las computadoras y una propuesta didáctica divina para armar con la computadora, pero no podían conectar la computadora. Bueno, eso es un ejemplo mucho más burdo todavía. Pero bueno, a los fines prácticos nos sirve para pensar la necesidad de contextualizar. Y después tenemos 3 características importantes. El carácter científico, ¿sí? Esto es importante. ¿Desde qué lugar? Fundamentación didáctico-pedagógica. Práctica y pública. Práctica porque se lleva a cabo efectivamente. Pública porque tenemos acceso, ¿sí? La planificación debe ser el camino que se va o que se prevé transitar en esa propuesta, y todos debemos tener acceso a ella. Y una de las cosas que suele suceder con la planificación es que se hace burocráticamente, es decir, bueno, yo como docente tengo que entregar la planificación el 30 de abril. Perfecto. La entregaste el 30 de abril y el 1 de mayo te olvidaste de la planificación y haces cualquier otra cosa. Eso es un error. Algo que sucede con mucha frecuencia dentro de las escuelas, lamentable, porque se pierde el valor de la planificación. La planificación, cuanto más mamarracheada está, más real es. ¿Por qué? Porque la planificación se tiene que poder borrar, se tiene que poder tachar, porque sobre la situación que sucede, yo voy interviniendo. Siempre manteniendo mis intenciones, siempre manteniendo el foco sobre lo que quiero enseñar, pero si tengo que modificar mi propuesta, debo hacerlo, porque tengo que atender a la realidad del grupo, a lo que sucede. Si no, El estoy... otro día, el profe de atletismo nos contó cuando estaba en sus materias finales y tenía que hacer una clase ya. Y decía que planificó para un grupo de 30 que había ido a verlos varias clases para hacer, no sé, un partido de fútbol, por así decirlo. Y justo cuando a él le tocó, se largó a llover, ese día no fue nadie, le faltó toda la gente y ahí tuvo que cambiar todo. O sea, ustedes nos van a dar las cosas como para adaptarnos a la necesidad que tiene el grupo en el momento específico. Sí, o por lo menos saber que lo tenés que pensar y que esas posibilidades de cambio no solo tienen que estar, sino que tenés que pensar alternativas. Sobre tu misma intención, pensar alternativas, porque si no las pensamos en el momento es más difícil. Parece como que de repente te choquea no tener un plan B, ¿no? Te saca de tu zona de confort de alguna manera. Por eso hay que pensar varias alternativas. Y además, por ahí la propuesta que pensaste que te iba a salir recontra linda, que iba para el grupo, que puede no salir. Y eso no nos tiene que generar una frustración eterna, porque eso también pasa, ¿viste? Como que, oh, no me salió lo que quería, y me autocastigo porque no me salió. No, básicamente puede fallar, como diría nuestro amigo Tuzán, puede fallar, ¿sí? Nos podemos equivocar, pero si podemos reflexionar sobre dónde estuvo nuestros errores, podemos hacer algo al respecto, porque de esto se trata, son tentativas, nos decía recién la autora en el video, ¿no? Es una hipótesis de trabajo. Las hipótesis las puedo ir modificando. Si no, no tendríamos nada para hacer, ¿sí? Bien, más o menos estas filminas les sirvieron como para ver algunas de las cosas de la planificación. Yo les voy a compartir ahora el texto de Davini. ¿Dónde estás, Davini? Este es el texto que yo les decía que les mandé, igual ya lo vieron y lo tienen en la plataforma. Vamos a ir para abajo porque más para abajo, no sé por qué esto no me aparece todo el tiempo.
dice básicamente la organización de la enseñanza, ¿sí? Entonces va a hablar de programar o de planificar la enseñanza. Y lo habla en términos de construcción, como veníamos como encuadrando todo el camino que estamos haciendo. Y después habla justamente, si se fijan, dice, programar anticipadamente facilita la reflexión acerca del para qué, el qué y el cómo concretar las intenciones. Los componentes mínimos de la programación de la enseñanza son definición de propósitos y de objetivos de aprendizaje, que no son lo mismo, ¿eh? Una cosa es un propósito y otra cosa es un objetivo. La organización y la secuencia de los contenidos, la organización metodológica, las actividades de aprendizaje y las tareas que se propone a los alumnos, atendiendo a su secuencia y a la distribución en el tiempo, la selección de los materiales y los recursos, ¿sí? Y va a ir como analizando cada uno de estos puntitos. Ahora nos vamos a dedicar a los propósitos y a los objetivos para entender la diferencia, y sigue, ¿sí? Analiza cada uno. Organización y secuencia, organización metodológica, secuencia y distribución de actividades en el tiempo, selección de los materiales, y después el manejo del espacio y las tareas en el aula. Recuerden siempre, ahora vamos a trabajar sobre los propósitos y los objetivos, pero recuerden siempre que esta autora enuncia los componentes, pero siempre está tratando de relacionar la práctica con la formación. Nosotros en la primera parte del año trabajamos muy fuertemente esta relación entre la formación del docente en didáctica y su vinculación con las prácticas. Y en este sentido me interesa recalcar esto. Dice, las prácticas docentes están integradas por un amplio abanico de capacidades concretas relacionadas con los ejes de la acción profesional, o sea, los ejes que ponemos en marcha cuando estamos en la práctica, ¿sí? Esto no quiere decir, dice la autora, que la formación en estas capacidades que se desarrolla a lo largo de la experiencia docente no requieran una formación inicial. Bien, entonces, de alguna manera lo que está mostrando es que si bien en la práctica esta experiencia fortalece de alguna manera nuestras capacidades para la acción, la formación tiene que ser, como decían recién, firme, fuerte, clara, ¿sí? Porque eso va a redundar en una mejora aún de las propias experiencias en la acción, ¿sí? Entonces tienen que estar como ambas. Insisto con esto porque es necesario pensar que la formación del docente se pone también en tensión en la propia práctica. ¿Bien? Vamos entonces a algunos de los componentes. Primero y principal, la diferencia entre propósito y objetivo. Ahí decía en el texto que, a ver si encuentran ustedes una posible diferencia. Sin leerlo, dice, la definición de los propósitos educativos y de los objetivos de aprendizaje. ¿Encuentran una diferencia entre propósitos educativos y objetivos de aprendizaje? ¿Qué será uno y otro? ¿Cómo lo definimos? Chun, chun. ¿Qué les parece? Dice, Puede ser que, sí. puede ser que propósito, bueno, no sé si es así, no estoy No segura. importa, no importa. Claro, es como, es parecido al objetivo, pero es como lo que vas a hacer, o sea, la finalidad. Y el Ajá. objetivo
lo que tenés que hacer o lo que querés llegar, algo así. Hay algo de eso. Fíjense Yo que estoy de acuerdo. Como que el objetivo es lo que tenés que hacer y el propósito es el para qué. sí hay algo, pero ¿por qué lo que el docente tiene que hacer o lo que el estudiante tiene que hacer? Eh, y los dos, porque los dos están involucrados en ese propósito y en ese objetivo. A ver, hay una diferencia que tiene que ver con, fíjate que en uno dice propósito educativo y el otro dice objetivo del aprendizaje. Me parece que está bueno lo que vos dijiste al inicio, que era finalidad. El propósito educativo tiene que ver con la finalidad, con mi intención pedagógica, ¿sí? Se llama así, una intencionalidad pedagógica. ¿A dónde quiero ir? Básicamente. Ahora, los objetivos del aprendizaje es qué quiero hacer o qué quiero que haga, que logre hacer. Claro, ¿qué quiero que logre el alumno? Exacto. ¿Qué quiero que el Entonces, alumno o el estudiante logre? el objetivo estaría como dirigido hacia el alumno y el propósito sobre el docente y el alumno. Sí, obvio, sobre la intención. Sí, Bien. Y el objetivo del aprendizaje va a tener que ver con aquello que quiero que el estudiante logre apropiarse. ¿Qué quiero que logre apropiarse? Quiero que relacione, quiero que identifique, quiero que describa. Son todas cosas distintas. claro, entonces el objetivo sería lo que yo espero que el alumno llegue a hacer. Claro. Y es más, te diría, hubo algunos, así como lo dijiste, espero que logre, había en algunos marcos teóricos, sobre todo en los 90, se llamaba expectativa de logro. Ah, mira. En vez de objetivo se llamaba expectativa de logro. Esto depende de mucho de los marcos teóricos, ¿sí? Yo mucho con las expectativas de logro no me llevo en términos conceptuales, pero eso no quiere decir que no lo escuchen. Claro, pero una cosa es esperar, o sea que, o no, esperar no, que alcancen sería. Que Claro, alcancen, esa sería mejor la palabra, por ¿no? Porque, eso es que es tal cual como vos lo estás pensando. Vos estás pensando desde la palabra, desde la significatividad, y justamente los marcos teóricos marcan esto. O sea, no importa en este contexto y en este momento, si a ustedes les interesa, seguramente lo evaluarán más adelante, posibles de definiciones diferentes, ¿sí? A los fines de hoy nos alcanza con empezar a diferenciar un propósito, que es mi intención pedagógica, de un objetivo, que es qué quiero que el estudiante logre hacer. Logre hacer. En términos de aprendizaje, de apropiación. Por eso llama diferente propósito educativo y objetivos del aprendizaje. Ya les voy anticipando que lo más difícil de hacer son los objetivos. Suele ser el conflicto más complicado, lo más complejo de sus planificaciones en sus prácticas. Pero si ya lo empezó, sí. Claro, y vos puedes tener objetivos a la planificación a nivel tipo de la clase y a nivel cuatrimestral y a nivel anual, ¿o no? El propósito Bueno, siempre va a ser el mismo. bien, El perfecto. objetivo va a variar según la actividad o lo que vos le des en el momento a ese Según lo objetivo. que pienses que puede lograr y de qué manera va a lograrlo, ¿sí? Claro, vas progresivamente, porque no lo vas a hacer si no sabes caminar, no lo haces saltar. No sé si me explico. Es Sí, paso a sí. paso. Bien, ahí ya Toby nos metió en otra cosa, ya nos va tirando, ¿eh? Él ya habló de
secuencia. Vieron que dijo, puede haber una secuencia progresiva, no puedo saltar si no sé caminar. Bueno, vamos a ver si hay distintas posibilidades de secuenciar. Secuenciar no siempre es lineal, no es siempre de lo simple a lo complejo, no necesariamente. Hay distintas posibilidades de secuenciar, pero de ustedes va a depender cuáles elijan. Y en esto, bueno, va a depender, y además, sí quiero en esto ser muy cautelosa, porque yo profe de educación física no soy, ¿sí? Y hay que atender a la especificidad del área disciplinar, y esto también es importante, ¿sí? Porque él dio un ejemplo claro desde lo corporal, no puedo saltar si no sé caminar. Entonces es importante siempre ponerlo en términos del área disciplinar, ¿bien? Que es lo que ustedes van a trabajar a partir de didáctica inicial y primaria, donde todos estos componentes que nosotros estamos viendo lo ponen en relación al área disciplinar específica, ¿sí? Pero sí tienen que saber que hay distintas maneras de secuenciar, porque si no se van con una sola posibilidad, y no, hay muchas posibilidades y ya vamos a intentar verlas, ¿sí? Bien, les propongo entonces, les voy sumando, por eso vamos a ir viendo un texto por más o menos por clase, ¿sí? Para que se organicen, para que se ordenen. Y mi intención es siempre hacer como un nexo. La clase que viene retomaremos Davini, seguiremos profundizando y haremos una introducción del que sigue. ¿Está bien? Vamos como así. Y después de última, como dijo Nico que necesitábamos más tiempo para repensar, frenaremos en algún momento y revisaremos todos. Cosa de hacer una visión, ¿sí? Que no nos quede nada en el camino. Entonces, un buen bostezo para iniciar el reconto. Vamos. Para la clase que viene les propongo, o para el encuentro que viene les propongo, dos cosas tienen. Primero, la lectura del texto de Davini, el capítulo, que tampoco es de lectura complicada, es llevadero, ¿sí? Marquen, pregúntense, si tienen dudas, las anotan, ¿sí? Y recuerden, sí. ¿Qué? Si es el capítulo 3. Sí. Vale. Capítulo 3, las prácticas docentes en acción. Y van a tener la actividad del diseño curricular. No se lo olviden, porque estamos haciendo como el doble juego paralelo que nos quedó ahí, la colita de lo curricular que nos había quedado por ahí. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Entonces, la lectura del texto de Davini, ¿qué más? Y la actividad del diseño curricular de secundaria. Diseño curricular neuquino de la escuela secundaria. Igual yo se los voy a subir a la plataforma mañana. ¿Y qué hay que hacer con ese Mirar currículo el que bajamos? mirar el video y yo les voy a poner 2 o 3 preguntitas. Ahí va, dale. Ok, gracias, profe. Es un video y un power, que en el video está el power, pero le está explicando la profe que lo da. ¿Sí? Por ahí está como cortito. Bueno, entonces quedamos así. ¿Estamos? Dale. Nos Gracias. vemos el próximo viernes. Buen fin de semana. Dale, igualmente, profe. Igualmente, Chao. igualmente. Chaito. Chao, profe. Chao, chao.